Y esta mañana, por supuesto, nos acompaña Zulay Rodríguez, la candidata que más firmas recolectó para su candidatura presidencial. Rodríguez también es candidata a la alcaldía de San Miguelito y a la reelección de su cargo como diputada de San Miguelito. Bienvenida, diputada Zulay Rodríguez, ¿cómo está? Bueno, un poquito cansada, estamos organizando, estructurando y lo estamos haciendo no solamente en San Miguelito, sino a nivel nacional. Lo que pasa es que yo soy más calladita. Callada en el sentido de que yo no me tomo fotos donde estoy, con quién me reúno, porque yo siempre he dicho que maneja su campaña bajo perfil, entonces. Muy bajo perfil. Sobre todo porque acuérdate que yo tengo enemigos. Yo no tengo adversarios, yo tengo enemigos. Bueno. Y a una persona que está en San Miguelito, que es el diputado actual, que te vayan y te Raúl, un besito que yo me tengo que cuidar mucho, ¿no? A menos que te vayan y te den un besito en un evento público y eso se viralice, como fue con el candidato. Sí, mira, yo no pensé que se iba a viralizar porque yo no tenía el video. Yo ni siquiera estaba filmando. Él era el que llegó pues filmando con su equipo de trabajo, pero aparentemente la periodista que estaba conmigo sí filmaron pues cuando él llegó, y gracias a Dios que pasó eso, porque si no entonces la gente comienza a especular y a decir, mira, ve, están reunidos, están juntos, siempre han hablado, y ahí se dieron cuenta que yo no tengo ningún tipo de relación ni de amistad con ese señor. ¿Por qué esa reacción tan fría, tan distante del candidato Carrizo? Bueno, primero que todo, yo le competí a Nito en las primarias y fui la segunda más votada. Yo cuando pierdo con ellos, es uno por los maletines. Ellos tenían 80 millones de la asamblea, 5 tengo entendido que habían sacado en efectivo. Incluso ahí está en las redes, yo no voy a mentir, donde yo le digo, Rubén de León, te llevaste 80 millones de dólares y no te llevaste la silla de la asamblea porque estaban atornilladas. Eso está en las redes. Yo siempre he estado en desventaja porque siempre cuando tengo que competir así en lo grande me voy contra los maletines. Después tuve el sinsabor del Frente Femenino que perdí, no porque no hubiera hecho mi trabajo, yo lo hice, sino porque la noche antes, incluso yo lo denuncié en los medios, creo que también lo hice con Atenógenes, y fui a la Fiscalía Electoral, señalé que le dieron a cada delegada del partido $500 la noche antes. Y yo tenía los chats. Bueno, aquí lo vas a hacer con Shock de Opiniones en Shock Radio. Bueno, aquí sí me han dado el derecho a replicar. Aquí puedes hablar lo que sea, siempre y cuando dentro de las reglas de lo propio. Claro, y tercero, el niño con... ¿Qué niño? El niño Gaby Carrizo. Sí, el niño. Yo le digo el joven, pues, el joven. El joven con Vinicio Robinson me levantaron un proceso en la corte. ¿Él no tiene más o menos tu edad? No, yo soy mayor, mucho mayor. ¿Mucho? Sí, bastante. Lo que pasa es que la diputada se conserva muy bien. Yo tengo 53 años. No, sí. Tiene la edad de mi mamá, así que usted podría ser mi mamá. Yo puedo ser su mamá. Sí. Mi mamá de veras. Así años, sí. Debe ser que su mamá lo tuvo muy tempranito. Sí, a los 21 me tuvo a mí mi mamá. Wow. Bueno. Mira, una pregunta que te quería hacer, porque tienes varias candidaturas. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista de la agenda? ¿Tá? ¿Eres una candidata nacional? ¿Eres una candidata municipal? ¿Eres una candidata a diputada dentro de un circuito? 3 cargos. ¿Cómo se baila el trompo en la uña, como decía mi abuela? Se integra bastante. No es la primera vez que yo camino a nivel nacional. Recuerden que ya yo caminé en las primarias en contra de Nito y lo hice a nivel nacional, lo hice también con el Frente Femenino, y esto en realidad sería la segunda vez que competiría. Lo que pasa es que dentro del partido no me dejaron competir y me tuve que ir por la libre postulación, porque recuerden que y esto ya no lo he dicho una vez, lo he dicho en innumerables entrevistas, Raúl Pineda me dijo en la misma, cuando estábamos discutiendo pues esta reforma, que si yo no le pedía perdón o disculpas a Vinicio Robinson, yo no iba a poder competir. Ahí me di cuenta lo que nos venía. Incluso después de la reforma me fui a la Corte Suprema de Justicia, demandé el Código Electoral, pero lógico, no admitieron mi denuncia. Y uno de los argumentos que yo pedí es que nos dejaran participar y que las primarias fueran obligatorias, pero eso no fue aceptado por la Corte, que no fuera. Y bueno, como tú me dices, para poder hacer todo eso, no duermo. Duermo 3 horas, lo máximo que duermo es 4 horas. Y aún así te conservas lozana, ¿qué tú haces? ¿Cuál es el secreto?
¿Ah? Bueno, trato de ponerme poco maquillaje, camino mucho. Soy de Bueno, las antes mías. hacía más Soy ejercicio, igual. hacía mis 10, mis 15 kilómetros. Ahora tengo que retomar nuevamente porque yo tuve que parar cuando estaba buscando las firmas por la libre En postulación. tu ranking, ¿cuál sería como la que más cerca estás de ganar? Es difícil la pregunta porque a veces uno quiere ganar las tres, pero de las tres tienes diputado, presidencial, diputado y alcalde. ¿Cómo lo ves? Diputado y alcaldía. La primera alcaldía, Ya ¿verdad? yo he visto las encuestas, cómo Sí. estamos. Yo las he visto. En presidencia, pues hace 3 días me mostraron una encuestadora, ahora te lo digo por fuera porque Sí. está prohibido. Sí. Y por supuesto Martinelli estaba arriba. Y había un empate técnico de 3 candidatos, Martín Lombana y yo. Después te digo, En la segunda, sí, estábamos ahí, muy los abajo, tres. muy arriba, muy cerquita del hombre. No, yo estaba un poquitito más arriba. Sí. Poquitito, no mucho. Es una Pero pregunta importante es en un la error. relación. Pero claro, yo he visto que cada candidato, también Rómulo ha sacado su encuesta donde dice que está arriba, Martín ha sacado ahora otra encuesta, creo que se la maneja Polanria, que supuestamente es mexicana, donde dice que ahora Martín está arriba, entonces cada uno se pone arriba, ¿no? Después de Martinelli. Lo que sí Claro. veo que todas las encuestas ponen es que Martinelli está arriba. Diputada, pero precisamente en ese sentido, usted está siendo candidata por la libre postulación a la presidencia. Claro, siendo parte de porque un no me partido dejaron político. participar dentro del PRD. Claro, pero la pregunta va dirigida a que eres miembro del PRD, pero tú estás Exacto. en la alcaldía, ¿por quién? Por Ricardo porque Martinelli. te- La tienes una relación que mezcla rara, existe. tú tienes que, Pero que no, admitir que las mezclas políticas y yo tuyas los son raras. entiendo, y yo los entiendo, pero esto pasa cuando no te dejan participar en tu partido. Recuerde que Raúl agarró las 7 diputaciones, él las reservó. O sea, ¿quién manda en San Miguelito? Y decía, bueno, de estas 7 diputaciones va sin ir a primaria. Menos tú. Y alcalde, exacto, a mí ni siquiera me iban Las a 7 dejar menos participar. tú. Las 7 menos yo. La alcaldía, yo iba a poder competir contra Héctor Valdés Carrasquilla, no. Y aparte, mi experiencia dentro del partido, que sí he competido, el Frente Femenino, algo que yo levanté, que yo saqué, que conseguí los fondos, todo con originalidad y creatividad, porque el Frente nadie daba un real para él. Oye, me ganaron con una persona que era la asistente de la Nati, de Vinicio Robinson, que es la subdirectora, que es la que lo ha ayudado en todas estas cuestiones de sus terrenos allá en Boquete con Rigat Service y eso. O sea, me ganó, yo saqué el 33%. ¿Quién puede competir con los maletines? Ya a mí me ha pasado. Nadie. ¿Qué tuve que hacer? Irme por fuera. Pero a ti te hablan mucho, te acusan mucho sobre el oro. El oro no mata maletines. Ojalá lo tuviera de esa forma. Porque eso mata maletines. No, señor. Vamos a explicar bien cómo pasó. Y esto es una de Pero las breve, cosas. no te vayas muy largo. Porque pero- hay cosas que preguntarte. Sí, Porque dígame. son cosas que ustedes me preguntan. Sí, ¿cómo Primero, no? con respecto al oro, me trajeron a una señora Diana Carbona, que supuestamente es la ex esposa de él, y primero dijeron asesinato. ¿Usted se recuerda? Sí. Que lo asesiné. Después, cuando ellos vieron que yo no asesiné a nadie, porque no lo que ya tenían hasta un informe de seguridad del Consejo de Seguridad que le habían mandado al Ministerio Público para arrestarme. Pero gracias a Dios se le cayó porque los diputados del Morena de México me mandaron el certificado de defunción que el señor había muerto por COVID. Con respecto al oro, yo demandé, me gané mi parte y ese señor que supuestamente, él se le dio su parte al abogado de él aquí en ¿Tu parte Panamá. fue en oro o fue en efectivo? No, en láminas. En láminas. En láminas. Explícame un poquito acerca del oro. ¿Cómo es? ¿Son lingotes? Uno se No, se mete en la es cara. lingote. Láminas. Son laminitas. No son muy No, pesadas. cuando es lingotes de oro es porque es con una pureza casi absoluta de 99.9%. Ajá. Cuando son láminas es porque ellos lo combinan con otros materiales. Y es más Con barato, no es tan mucho más caro. barato. Ok. Claro que sí. ¿Y cuántas laminitas te tocaron? Para saber, ¿no? Me tocó alrededor del 60%, el 40% se le dio a él. El 60% yo lo tuve que dividir con un abogado que lo hice, que al final me quedó el 30%, pero la que tuvo que pagar todos los impuestos por un periodo de 8 años fui yo. ¿Y eso en plata cuánto era en términos generales? En términos generales, como unos 400,000, más o menos. Regresando al tema de asesinato. Eso fue en realidad lo que me tocó y se pagaron los impuestos. Regresando al tema de pero asesinato, Zulay, me gusta que tú resumes y se puede
como que preguntar sobre Sí, todo. sí, así sí, que sí. vamos No, a no, no, preguntar no, sobre- no. Es que esto es un libro, el que nada debe, nada teme. En Me el tema pueden de preguntar. asesinato, hay una grabación famosa que ha recorrido todo por ahí, en donde tú mandas a matar. No, no, hace no, poco- yo no eso es- mando a ¿eso qué es? matar. Yo, ¿Qué donde pasó mi ahí? ¿Qué pasó esposo ahí? dice. ¿Tu esposo te quemó que algo así en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? No, mi esposo me acusa a mí de haberlo quemado. Ex. No, ese es mi esposo. Todavía es tu esposo. Ok. Sí, es mi esposo. Ok. Pero yo no lo quemé, que eso es lo que más coraje me da. Eso es lo que da Yo no lo rabia. quemé. Yo le Esas dije, cosas pasan, si ¿no? yo tuviera quemado. O sea, mi esposo estaba bravo porque en realidad ese muchacho era un extorsionador. Yo fui a los tribunales de justicia, yo lo acusé, yo señalé, porque él decía que él me había presentado a un ex cliente. Entonces, cuando él me llamaba 2, 3, 4 de la mañana, ustedes se imaginan, yo le decía, ¿y usted por qué me está llamando a esta hora? Mi esposo estaba al lado mío. Entonces, mi esposo en ese momento, pues, se puso celoso, comenzó Pues a esa- reclamarme, tienes me que dijo un confesar poco que de esas cosas. crean morbo, ¿no? Que Sí, te llaman crean a la morbo. madrugada, tú estás con Pero- tu esposa, pero- me llama a mí una chiquilla, un tipo, eso sí, sí. No, pero ahora mi esposo lo reconoce. Ok. Incluso yo fui a los tribunales, yo pedí boleta de protección, yo lo acusé por calumnia e injuria, gané todo en los tribunales. No era nada bueno ese señor, pero él nos trajo un cliente que nosotros ganamos el caso, lo ganamos, pero él quería que le pagáramos su comisión antes de haber, o sea, yo generalmente los casos que he tenido antes de ser diputada era contra resultado. Claro. Es como el caso de las láminas. Los señores no me pagaron abono. Yo estuve 8 años pleiteando. Entonces, cuando gano el caso, se le da su parte, porque en realidad se le dio su parte, se la gastó. Entonces, después el señor quería que yo le diera otra parte mía porque dice que yo había cobrado mucho. Pero, señor, si yo estuve 8 años, yo pagué los impuestos y su abogado que lo representaba aquí estuvo de acuerdo conmigo. ¿Ya? ¿Por qué eres tan polémica? ¿Por qué siempre en la asamblea tienes un estilo de... Porque digo la verdad, digo Sí. lo que más nadie se atreve. Me he metido con los sectores energéticos. Sí. ¿Quiénes son los dueños de los sectores energéticos? La mayoría de los medios de comunicación y los donantes de campaña. Me he metido con los bancos. ¿Quiénes son los que son dueños de los bancos? Por los intereses bancarios que nos cobran. También la mayoría de los dueños de comunicación. Me he metido con las personas que han manejado el agua en la ACP. ¿Quiénes responden? Por ejemplo, Quijano está respondiendo a Lombana. Y Alemán Subieta, que estuvo en la ampliación, que de 3.000 millones nos quedó costando 9.000, 6.000 millones se perdieron en el camino. ¿Quién es la que se ha atrevido a decir esto? Yo. Además, me he metido en problemas porque fui y denuncié de los menores violados en los albergues que quedó en nada. Ahí habían peces, pero peces gordos, Gordos. de la presidencia. Yo quiero Entonces, preguntarte mi algo. pregunta es, ¿quién se ha atrevido a hacer esta denuncia? Me metí con el señor, ¿cómo se llama este? Federico Humbert, por haber hecho un pacto con Odebrecht para que le cambiaran la pena cuando era contralor, cuando el Consejo de Gabinete no lo había autorizado. Él lo tiene que autorizar de acuerdo al artículo 200 de la Constitución Zulay, Nacional. Fui y lo denuncié, Zulay, me una metí en pregunta, Una problemas. pregunta que quería hacerte Carolina. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? O sea, te tú- estoy diciendo que No, me no, me metí estás haciendo, con me peso estás haciendo gordo. resumen, me ¿Tú estás haciendo resumen. consideras- No, y todavía falta. ¿Tú consideras que los otros candidatos están cumpliendo con la veda electoral? No, no, porque ellos están presentando sus propuestas y ellos están pidiendo votos y están diciendo, pero nadie hace nada. Así es el Tribunal Electoral. Diputada, pero yo Eso le me tengo- pasó en la libre postulación. Nadie quería que yo llegara. Me pusieron ese proceso falso. Yo he sido aquí amenazada. Yo lo he dicho Es en una otros víctima, medios. en muchas Sí, en muchas formas. ¿Tú has Lo sido que- victimaria alguna vez? Nunca. Nunca. Yo, no, a ¿Tú mí nunca no. atacas? ¿Tú nunca vas al ataque? O sea, yo ataco y digo las cosas que están pasando, pero yo no me meto con la gente. Es más, yo me defiendo, yo soy una víctima que me defiendo. Eres una víctima que te defiende. Exacto, soy una víctima que me Eso Eso defiende. se lo voy a decir a mi Eso está esposa. bueno. A mi esposo. Soy una Diputada, víctima que me defiende. volviendo Soy al una tema- víctima que me defiendo. Apunta Entonces, esa ¿por qué? vaina, está buena. Volviendo al tema de su candidatura, aquí me hacen llegar una pregunta de nuestros oyentes, y es la delgada línea entre lo legal y lo moral. Legalmente usted puede correr por los tres cargos, pero moralmente es lo correcto, le quita la oportunidad, por ejemplo, desde el lado de la libre postulación a otras personas, siendo parte de un partido político. Explique eso, por favor. Ok, primero que no le quito la oportunidad a nadie porque son las personas que voluntariamente te dan la firma.
Yo no obligué a nadie a darme la firma, incluso yo no tenía 176.144 firmas. Yo tenía casi 200.000 firmas y el Tribunal Electoral me quitó 25.000 por la libre para presidenta y 5.000 para diputada. Entonces, cuando a ti te ponen de a dedo, tú le estás quitando la oportunidad a otra persona. Eso sí es inmoral. Pero irme y que las personas en la calle voluntariamente, sin yo obligar a nadie, te apoyen y tú seas la más votada, quiere decir entonces que las personas querían que yo compitiera. Pero cuando aceptas una candidatura de un partido que es de la oposición y de un presidente de RM. De RM, sí. de RM y RM a su vez, Ricardo Martinelli, es el primer candidato, eso crea una situación muy especial en la forma en que la gente puede verte y aún así aglutinar, que es lo que me llama la atención, jóvenes acá de la mesa, que el aglutinamiento de seguidores en diferentes ámbitos políticos. Bueno, miren, primero que no le quité la candidatura en RM porque eso le tocaba a Pepe Campos. Sí, no yo hablé con Pepe Campos. Sí, yo hablé con él y llegamos y yo le digo, Pepe, mira, con el señor Ricardo acabo de hablar, él me está ofreciendo esta candidatura, ¿tú estás de acuerdo? Y él estuvo de acuerdo. Él dice, Zulay, no hay ningún problema. Tu detractora dice que tú siempre hablaste con Ricardo Martinelli, que nunca dejaste de hablar con él. Pero sí, yo he estado hablando con Ricardo Martinelli hace 5 años. Eso tiempo. yo no lo he negado, jamás. ¿Tú crees que...? Es más, si yo hablara con Ricardo, ¿qué es peor? Que yo hablara con Gaby estando en el gobierno o yo hablara con Ricardo Martinelli. Yo fui enemiga de Ricardo Martinelli cuando estaba en el gobierno y le pegué duro. Y fui enemiga de Varela. No es que yo he sido amiga del poder, jamás he sido amiga del poder. A salvar esa enemistad con Martinelli. ¿Qué pasó ahí? Él me llamó hace 5 años, él se enteró de que a mí no me estaban dando espacio en los medios de comunicación, sobre todo en Canal 2, porque yo no voy a decir me metí en problemas, fue mi principio. El señor Stanley Mota y Pedro Helborn mandaron una ley a la Asamblea para que los pilotos extranjeros pudieran estar por encima de los pilotos nacionales. Y yo me acuerdo que esa ley fue Popi Varela, Rosita, que yo le decía Rosita, y Baby Valderrama, lo que le dieron pues pie a esa ley. Entonces, cuando eso se estaba discutiendo en la Comisión de Transporte, que estaba como presidente el difunto Joey Vergara. Entonces, cuando yo llegué, yo me opuse, yo le decía, señores, ¿cómo vamos a permitir que los pilotos nacionales, cuyos papás han pedido préstamos, han pagado horas extras, se han endeudado, vengan los pilotos extranjeros? Y me opuse, es más, le sacamos hasta meme al señor Mota, le pusimos Panamota, que era el que mandaba, y ahí me hice la enemistad con Canal 2, que hasta ahora, porque soy candidata, es que me han hecho una entrevista. ¿Dónde vamos con el Martinelli? Pero bueno, para explicarle bien. Sí. Entonces, ahí el señor Martinelli se entera y él me manda razones. Yo no le hablaba por la cuestión de que sacaron esto del enano y de que yo había quemado a mi esposo, cosa que es falsa. ¿Él fue el que te sacó eso? Sí, en su momento sí. Okay. Pero yo soy una persona, y yo soy cristiana, yo paso la página. No eres rencorosa. No, yo no soy rencorosa, la gente piensa que sí. Tú perdonas, pero sí, no yo disculpo. ¿Tú perdonas y olvidas o ninguna de las dos? Bueno, yo disculpo y olvido. Okay. Oye, lo que me hicieron de sacarte una grabación diciendo donde mi esposo dije, pero métele un tiro y no se den cuenta, y tú eres una quemona y zorra y de todo. ¿Le tuvo esa grabación para usted, por ejemplo? ¿Qué consecuencias tuvo en su vida? Fuertes. Mis hijos le escucharon. Por supuesto. O sea, yo tengo un niño con autismo escuchando eso y que se lo manden al celular. Y no solamente eso fue una grabación de 3-4 minutos. Ahora el niño Valenzuela, me sacó 4 audios de media hora discutiendo y donde yo le decía a mi esposo, ya, por favor, no te he quemado. Sí, eso también lo escuchamos. Martinelli. También. Estábamos con lo de Martinelli. O sea, fíjate que todos los gobiernos y eso se lo dio fue el Consejo de Seguridad. Con Nito. Te llegaste a un pacto con Martinelli político. Ahora entiendes por qué yo no gusto y no me dio tanta rabia cuando Gaby me quiso dar el beso. Bueno, vamos con Martinelli, vamos a echar el cassette para atrás. ¿Te congelaste con eso? Sí, me llamó. Entonces él me dijo que empezara pues en un programa
con Alfonsito Castillero, al quien aprecio, porque Alfonsito fue y le dijo, o sea, él me contacta, pero le digo, yo quiero a Zulay en mi programa, el programa se llama Trocha Abierta, Lo y yo recuerdo, sí. entonces empiezo, él me llama, él estaba en Miami, y me dice, mira Zulay, y yo le digo, sí, pero usted me grabó, y dice, yo no fue Ismael Pití. Y yo digo, pero usted sabe las consecuencias. Dice, bueno, discúlpame, yo he cometido errores en la vida. Él me dijo, yo estoy afectado. Y a mí me dio lástima, pues, la situación. Se Y ahí- comprendieron en ese momento. Claro, porque él Ok. estaba siendo perseguido por Varela y yo también. Y me dio la oportunidad de que no me dieron los otros canales porque a mí me congelaron. Ok. ¿Ya? Ahí fue. Y ahí comenzamos a hablar, después él vino a Panamá, después él me dijo, oye, mira que yo tengo un programita, y yo, ¿cuánto me va a costar? Me hicieron un buen precio, porque eso no es gratis, yo lo pago. Entonces ahí llegamos a un arreglo y yo de ahí en adelante tengo mi programa en ¿Cuál Next. es tu Pagando, sí, pagando. cuál es tu, digamos, tu apreciación acerca de la campaña electoral con Martinelli en la mezcla y sin Martinelli en la mezcla? Si entra o no entra, Mira, ¿cuál es tu...? si está Martinelli, de lo que yo he visto en las encuestas y yo he visto los recibimientos que le han hecho, él gana. Él gana, definitivamente gana. Si es sin Martinelli, que ojalá eso no pase, porque aquí tiene que haber una verdadera democracia, esto está para cualquiera. Hasta Maribel Gordón va a ganar, porque tú no me dejaste terminar lo de la encuesta que yo vi hace 2 días. Ahí estábamos bastante parejos, Lombana, estaba bastante parejo Martín, pero más abajo estaba Maribel, Rómulo estaba bien abajo, Martín estaba más abajo de Lombana, Melitón era pues el que estaba el más bajo, pero había un 33% que no quería decir, no es que no sepa. Sí, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la Ahí cosa. está la vaina. Ahí está la cosa. Que ellos saben por quién van a votar, pero no quieren decir por quién. Así que eso te cambia todo el panorama. Zulay, ¿cómo defines ser una mujer en la política? Duro. Si tú quieres estar en la política, creo que ahora hay menos participación. Gloria John publicó un artículo donde dice que hay 10% de participación de las mujeres, menos que en el periodo pasado. Pero eso ¿por qué se da? Porque tú puedes ser la mujer, tú puedes ser María Teresa de Calcuta, pero cuando tú entras al ruedo político te van a decir de todo, te van a hacer calificativo, te van a estigmatizar y de todo te van a inventar. ¿Tú crees a mí me han inventado novios que yo no sabía que yo tenía, me han inventado amantes, ¿Cómo que cuáles eso no novios? es cierto, uy, de todo. ¿Pero Me han guapo o puesto. feo? Porque, Feo, por lo que eso menos- es lo peor. Eso que no me se ponen puede, que ahora que sea simpaticones, Por lo no, menos para que te decir que inventen yo uno tenía... bonito. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿tú consideras que consideras que tu mayor obstáculo es ser mujer o la tranca que te dan con el efecto, o sea, con plata, pues? No sé, yo digo que ser mujer es una barrera que yo he podido saltar y he podido lograr estar en el puesto. La segunda barrera es lo que tú estás señalando. Ok. Aquí, sobre todo los poderes económicos, las 10, 15 familias, que son los que tienen los monopolios de los puertos, de los seguros, de los medicamentos, del transporte, que se han beneficiado desde Endara para acá, porque eso es un hecho, personas que no eran tan ricas se volvieron ricas y están casados, la mayoría Pero, de ellos, entre espérate, ellos, pero es el tu- factor económico. Tu amigo Ellos les Ricardo gusta. Martinelli dice que no se podía meter la pata, pero no la mano. ¿Tú crees realmente que nunca metió la mano? Mira, yo no puedo hablar por nadie ni meter la mano por nadie. Eso le toca a los tribunales de justicia. Lo que yo sí he visto, y me parece este caso de New Business, donde él compró los periódicos con fondos propios, que no fueron fondos estatales, y ni siquiera hay un peritaje de la Contraloría señalando que hubo una lesión, porque primero para tú demostrar un peculado Eso no tiene está que claro. haber... Lo que tú quieres decir que no está claro. Eso no está claro. ¿Y qué pasó con las escuchas? ¿Tú creo que en algún momento de la situación de las escuchas telefónicas, inclusive fuiste de la que estaba en la lista, nunca se probó totalmente tampoco, pero ¿qué opinas tú de las escuchas, por ejemplo? Yo tengo un libro que se llama No me van a callar. Ajá. Y ahí yo saqué la entrevista del señor Ismael Pití, donde él decía, yo grabé a Zulay Rodríguez, yo le pegué, yo le corté, yo lo edité, lo sacamos y lo subimos en tal lugar en internet. Entonces, sí, ahí sí está... Ahí está Martinelli totalmente está- comprobado. está Es más, comprobado. yo puse eso desde Ayú Prado, que fue procurador, y hasta la fecha nadie ha investigado.
Yo me Tiene imagino diputada- que no lo han investigado para que el caso Vamos a la prescribiera. última pregunta y vamos a la dinámica. Sí, sí, por supuesto. A mí me O interesa sea, yo te saber- estoy diciendo los hechos. Es más, cuando Martinelli me llama a mí, cuando él estaba en Miami, para que yo pudiera participar en su programa, porque Alfonso Castillero se lo estaba pidiendo a través de Trocha Abierta, yo le pregunté y yo le reclamé, yo sí, por su culpa, mire lo que me han hecho, todo el mundo piensa que yo soy una quemona y que yo he quemado a mi esposo, y mire, eso me trajo Que a mi quede claro que consecuencia. nunca has quemado a tu esposo. Jamás. Jamás Eso de los jamases. jamás, de los jamases, jamás. Ok. Es más, tú estás conmigo, ¿qué es lo que yo hago todo el tiempo? Que Él aquí siempre está. está contigo. Estamos Sí. hablando aquí de la Eh, persona seguridad. que y de seguridad, tampoco, la mano sí. derecha acá de... ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Política 24/7. Ten cuidado con lo que contestas. No. Ajá, y desde que tú estás conmigo, hace 5 años, que yo me la paso haciendo, y mi esposo, Todo es política y el esposo pagando las consecuencias. El esposo Sí. pagando las consecuencias, dice el señor. No sé si lo Iba a escuchan. preguntar algo. Si no lo ok, ¿y escuchan. qué me la Ah, paso bien. haciendo? Porque también soy rescatista, he rescatado más de 300 perros, las palomas, las tortugas, Coño, que esa es otra fase que la gente no sabe ni Diputada. Me así o no. encanta, sí, yo Los sí sé. mapaches, ¿te acuerdas cuando alimentamos por 6 meses COVID, sí, en pandemia. por la pandemia? O sea, son cosas que nosotros hemos hecho. ¿Tú me has visto alguna vez coqueteando, quemando a mi esposo? Di la verdad, ¿qué tal? No se sabe. Oye, pues no. No se ¡Di puede- la verdad! ¡Di la verdad! Di la verdad, Se la no te va dije mal. estrangulando. Emma, que te le ponga hasta un polígrafo. Oye, ¿Has Zulay, visto algo raro? No. Zulay, pero tú estarás de acuerdo conmigo que uno puede ver y admirar, pero... No, ni siquiera eso, No, no, por me lo favor, permito, por favor, no por me favor, lo permito, Zulay, por favor, no me ay, lo sí, permito. ay, Como el sí. caballo No en el me lo hipódromo, permito. diputada, usted va como el caballo Yo en voy el así, hipódromo. no, yo no voy va, así, no no ves me nada. lo permito, te lo juro que no me lo permito, no. Diputada, Ni un yo- pensamiento así, tú sabes, morbosillo. Alexis, no todo el mundo es como tú. Para nada, no, es que lo que pasa es que yo creo que las mujeres en ese sentido somos mucho más disciplinadas. ¿Verdad que Cuando sí? nosotros tenemos un objetivo o una meta, nosotros buscamos llegar a eso. Yo digo que hacen las cosas sin que los hombres nos demos cuenta. Concentramos, te lo juro. Y yo siempre he dicho, mira, yo estudié en los Estados Unidos y yo tenía un profesor que trabajaba en el FBI o que trabajó en el FBI. Yo estudié criminología, yo soy criminóloga. Y nos hablaban de los perfiles, de los serial killers, todo eso. ¿Y qué nos decía el profesor? En política, aquí los americanos no es que no quemen, no voy a decir que no, se cuidan mucho, pero ellos jamás se divorcian de las Bueno, esposas. está Bill Clinton, que No, hizo de madre no se y ahí está divorcia. todo casado. Ellos están concentrados en su familia. ¿Por qué? Porque eso son distracciones. Claro. Y si tú quieres llegar, yo no sé, me imagino que los varones de repente tendrán su canita al aire, pero nosotros no podemos permitirnos porque a nosotros nos cuesta 2, 3 veces más. No por el hecho de ser mujer, sino por el tema económico, por el tema de la clase social, por el tema que ellos son socios en el Club Unión y entre ellos hacen su pacto bajo la mesa. Nosotros no tenemos esa garantía, ni tenemos ese plus, ni tenemos esa ventaja comparativa. Entonces Claro. nos cuesta mucho más. Es una pregunta que te quería hacer. Además de ¿Qué- la A las mujeres, ¿no? Sí, además, Eh, ¿qué te marca? Y además tú sabes que ellos, Zulay. mira, la mayoría de los tratos, y yo lo sé por los diputados, ellos se van a las 3, 4, 5 de la mañana. Yo he visto, sé, cuando Vinicio Robinson se ha ido allá al, ¿cómo se llama eso? Al que queda allá enfrente de Atlapa. ¿Cómo se llama ese lugar? parrillada Jimmy. Jimmy. No, ellos van mucho a parrilladas, Sí, Jimmy, Gastón. pero ellos les gusta, Evergreen. ellos tienen ese, Evergreen. Evergreen. ¿Tú crees que nosotros estamos para estar chupando a ti no te las 3, invitaban, a ti 4? no te invitaban a esas reuniones. Bueno, aparte que no me invitaban, yo me enteraba. Ok. Ajá. Pero imagínate, por ejemplo, habían compañeras que se quejaban y decían, oye, esto me están llamando a mí a las 3, 4, 2 de la mañana, 1 de la mañana, porque a él le gusta activarse a esa hora. Parece que él duerme de día y yo le decía, pero de verdad. Zulay, una pregunta. Entonces, ahí es donde las decisiones se toman en ese Zulay. momento. ¿Y tú crees que las mujeres estamos para estar en Préstame eso? la trompeta, préstame la guitarra. Dale. Una pregunta. O sea, yo te estoy diciendo cuáles son las dificultades Claro. de nosotros Una pregunta en importante. política. A ti te conocen más la gente desde, obviamente, un poquito antes de ser diputada, porque hiciste de alguna manera con los medios de comunicación un apalancamiento de tu marca personal. Pero una pregunta importante sería, ¿quién te marcó a ti cuando eras más pequeña? ¿Quién tú consideras que son tus íconos o las personas que tú seguiste en la... Mi papá. Tu padre, ¿verdad? Mi papá. Ok.
Mi papá fue exiliado en los años 80 cuando quiso investigar el peculado de la Caja del Seguro Social de 10.000 viviendas que nunca se construyeron y seguro que se pagaron sobre esas viviendas. ¿Cómo te marcó? Yo era adolescente y en ese momento todo, cuando es un exilio, todo se pierde. Mi mamá era educadora, tuvo que conseguir 3 trabajos, la casa la perdimos, tuvimos que irnos a un apartamento chiquitito. Mi familia hizo una vaca para poder pagar la escuela de mi hermana, yo no. ¿Cuántos hermanos son? Mi hermana y yo, en ese momento. Ya después del exilio, bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron, mi papá se volvió a casar 5 veces más, pero 5 bueno, es nomás. mi papá y lo quiero y lo adoro. Sí, tuve 6 hermanos más, no, para ver, sí, somos 8 en total. ¿Tú tienes hermanos Con mi- pequeños, digo, más chicos? Sí, Digo. sí, y tengo comunicación con todos, ¿Y tú con todo. Tú no tienes Ah. ningún divorcio a tu haber, ¿no? Siempre has estado casada con la misma No, persona. yo voy, para ver, yo tuve un divorcio. Sí, ok. Él es médico, es mi mejor amigo, nos llevamos muy bien, siempre hablamos. Tuve una hija con O sea, él. siempre se puede llevar bien con los ex. Sí, yo me llevo bien. Y me casé con mi esposo y ya vamos para 24 años de casado. Muy bien, hay una Diputada, dinámica. que tenemos queremos una aplicar. dinámica. ¿Sí? Pero Yo bueno, quería lo de preguntar mi algo papá. antes. Sí, por ¿Ah? supuesto. Y lo de mi papá, Ajá. y eso me hizo a mí ganarme la beca porque me iban a tener que sacar de mi colegio, que era el IPA, y la profesora, Una beca la del IFARU. directora. ¿Cómo? Una beca del IFARU. No. No era IFARU. IFARU. La beca del colegio. El No había colegio auxilio. fue el que me la No dio. había auxilio No había en ese auxilio en momento. ese tiempo. Auxilio. No, y Esa hago es la una beca por aclaración, notas. lo de mi hija no fue auxilio, mi esposo Ya, es eso el iba. garante, es el fiador. Un préstamo. Sí, es una especie de préstamo porque es una asistencia. Lo que pasa es que le dieron una gracia de 2 años para pagarle en el 2024, pero él tiene una carta, compromiso de pago, él fue una junta un directiva, préstamo, esa junta ok. directiva se demoró 3 años y no es que se lo han pagado los 61,000, lo que pasa es que ellos le han pagado 15,000, creo que ahorita mismo le han dado $30,000 y el otro año le dan otros 15,000, él termina y de ahí entonces tiene que pagarlo. Mi hija termina 2024, no, creo que enero del 2025, ahí ¿Qué está entonces le estudiando toca tu pagarlo. hija? Ingeniería, ¿Te han enseñado algo tus hijos? sí, ¿Cómo qué? a ser más paciente, a ser más tolerante, a escuchar más. Cuando tú eres mamá, yo tengo un niño con autismo, te vuelves más empática con el mundo, te vuelves más buena, más comprensiva, más tolerante y más humana. Diputada, nosotros tenemos Sí. una dinámica, pero antes de esta dinámica quiero dejarle una última pregunta y es su relación con el PRD. ¿No ha pensado salir de este partido a pesar de todos los conflictos internos con los que tiene? No. ¿Va a permanecer firme dentro del PRD? Es más, el PRD va a perder, Gaby va a perder, aunque él quiera hacer fraude, aunque hayan puesto el magistrado del Tribunal Electoral por el trueque que hicieron con María Eugenia López. Tú supiste de ese trueque, ¿no? No supe. Como que no, No, eso pero lo dime. sabe todo ¿Qué el fue lo mundo. que pasó? Pero nosotros no lo sabemos, Explíquenos explícanos. María Eugenia López llegó cuando se estaban nombrando a las 2 magistradas Miriam Chen y María Cristina Chen de Estanciola. Ella exigió que se las tenían que nombrar para ella tener mayoría y al año siguiente, es decir, ellos iban a proponer a un magistrado del Tribunal Electoral que fuera llegado al PRD. Escogieron a Luis Guerra. Luis Guerra es de la planilla de Vinicio Robinson y trabajó en comisión de elecciones del PRD bajo la anuencia de Vinicio. Entonces ellos hicieron ese intercambio y quedó Luis Guerra. Entonces Gaby siempre ha pensado que puede hacer el fraude, pero el fraude solamente lo puedes hacer cuando es algo muy reñido. Entonces eso fue el pacto ¿Tú que crees ellos que haya hicieron. probabilidades de fraude en estas No, elecciones? en esta ocasión no. El Sí, PRD pierde. Si el PRD pierde, entonces hay una regla general, no solamente del PRD, de todos los partidos, de que ellos tienen que cambiar toda la junta directiva. ¿Tú piensas toda. que si Martinelli, tú dices que es culpable de las escuchas, tal vez no tanto el tema del New Business? De las escuchas ya fue absuelto. Sí, Sí. legalmente sí, pero tú presentaste en tu libro algunas pruebas. O sea, Sí, desde el punto que de estaba vista de Ismael la Piti. moralidad de todo el tema de la candidatura y la polémica con Martinelli, ¿tú piensas que se ha actuado correctamente en justicia No. o el sistema ha sido No. un poquito complaciente No, con él? ellos han utilizado el sistema para perseguir. Te lo dice una persona. No, que- estoy hablando desde el punto de vista Ok. de Martinelli. De Martinelli, en el Desde caso punto de New la- Business, Ajá. como abogada, legalmente, y tú le puedes preguntar a cualquier abogado, un peculado, ¿cómo tú lo compruebas?
con un peritaje de la Contraloría donde dice se robaron tanto y hay lesión. Ahí no hay, o sea, la Contraloría incluso no hizo ningún Mira, es que peritaje. tenemos un presidente que o sea, es que cuando le- le conviene a veces cojea, a veces se siente mal, pero cuando está bien o ganando salta y baila, y eso lo ve la sociedad y dice, son como dos personalidades. Entonces uno siente a veces un grupo de personas dentro de la Dos sociedad también. personalidades como quién, como Dr. Jekyll Y Mr. Hyde, o Mr. el Hyde. otro yo del doctor Merengue, no sé si lo viste alguna vez. ¿Cuál es? El- Algo parecido a Sí, eso. algo sé de qué Vamos están con, hablando. vamos con la dinámica. Por No, es supuesto. una cómica muy extendida en Latinoamérica. Diputada, tenemos una dinámica Marengo se llama. con algunas ¿Ah? preguntas Marengo. interesantes. El otro yo del doctor Merengue. Ah, merengue. Sí, que conecta con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero no es tan conocido a nivel de literatura. Pero después hablamos de eso. ¿En qué año Ok, fue me eso, recomiendas Alexis? el libro. ¿En qué año fue eso? Jekyll y Mr. Antes de Hyde estamos Cristo. hablando de muchos años atrás. Antes de Cristo. El doctor Merengue, Claro. el otro yo, el doctor Merengue, Antes es de una Cristo. cómica latinoamericana. Periodística, deberías leerla porque es muy Sí. extendida en Sudamérica. No, y Chile. claro. No Pero es un tema capaz de- que Carolina ni yo habíamos nacido No, en pero ese no es un momento. tema de tiempo, es un tema de acervo, es un tema de conocimiento. Sí, por supuesto. Y yo sé que tú aquí en esta mesa aprendes. Vamos con la Totalmente. dinámica. Carolina, ¿qué tal si empiezas con esta dinámica? Totalmente. Ok, Zulay. Me divertí. Sí, ¿te has divertido aquí? Esa es Qué la bueno, idea, qué esa bueno, es la idea. qué bueno. Zulay, aparte de una fundación, ¿qué más fueras capaz de hacer por los animales? Rescatarlo. Tengo 300 animalitos en este momento en 4 albergues diferentes. De llegar, Dios primero, a San Miguelito, a la alcaldía. Nosotros queremos hacer 9 clínicas veterinarias con 9 albergues en los 9 corregimientos para ayudar a los animalitos. Acuérdate que yo presenté la ley de bienestar animal, pero lastimosamente los alcaldes no lo han querido, o sea, no le han querido dar los dineros suficientes para poder rescatar los animalitos. Y decía Mahatma Gandhi, el desarrollo de un país depende de la forma que tú ayudas a los más vulnerables y a los animales. Le tengo otra pregunta. ¿Es la Por política? eso siempre decimos, no adoptes uno de raza, adopta uno sin casa. Claro. Sí. Me gusta. Hay que Diputada, adoptar. ¿es Sí. la política lo que llena a Zulay Rodríguez? Sí, definitivamente sí, me iba muy bien como abogada. Mira, mi esposo siempre me reclama. ¿Qué me dice siempre? Que cuando me voy a jubilar, cuando me vas a jubilar, me reclama 1000%. Pero una vez que tú entras aquí, tú puedes ayudar a mucha gente. A mí me ha tocado. Es más, mi esposo cubre prácticamente todos mis gastos. Cuando viene mi cheque se me va en todo, sobre todo en el rescate de los Pero animalitos. se fue la vaina de las láminas, se perdió ya, Es que en realidad... quedaste sí, sin nada. Sí, Ay, carajo. sí. Se gastaron las láminas Sí. ya. O sea, me tocó, acuérdate que me tocó un 60%, de ahí le tuve que dar un 30% al abogado que me ayudó, hubo que pagar impuestos, acuérdate que hubo gastos que había que pagar. Por supuesto. ¿Cuánto tú crees que se pagaron Pero el impuestos? salario de un diputado no es cualquier cosa en este país. ¿Cómo te quedas limpia? Por muchos gastos. Ella lo ha dicho, en los animalitos se le va Muchos todo el animales se presupuesto. van. Sí, ¿Tú sí, sabes sí, cuánto sí. cuesta Ok. una operación de un animalito atropellado? Debe ser $1,200. muy caro eso. Eh, Mira, la ¿cuánto última cuestan las pregunta. medicinas, el La La tratamiento? última pregunta de la dinámica es Y lo que te piden en ¿cuáles son medicina, los la gente, presidentas? Ajá, dígame. ¿Cuáles son los presidentes? Según tú, aquí me dicen los 3 últimos, pues yo te diría de la época del periodo democrático, desde Endara hasta nuestros días. ¿Cuál para ti es el mejor presidente? ¿Cuál ha sido el mejor presidente de la República? Endara. A mí me gustó Endara. Endara, ¿verdad? Pudo haber hecho más. Endara pudo haber hecho la constituyente originaria, pudo haber cambiado, no lo quiso hacer, me imagino que llegó al poder y le gustó, pero hizo un buen trabajo. ¿O no ejerció? Sí. Hay muchos que lo critican porque no lo ejerció No, para poder hacer lo que tú dices. Para cambiar. Tuvo un contralor que aguantó Chinchorro, la finanza, Carles, ujú. Chinchorro, que hizo un trabajo bueno. En su momento la gente se molestó, pero hubo dinero. El problema fue que acumuló dinero para que el Toro se lo gastara. Y los peores presidentes, de verdad, yo considero que fue el Toro Pérez Valladares y Martín Torrijos. Martín porque con su cara de yo no fui, hizo muchas maldades, el agua, le regaló los ríos a las hidroeléctricas, a Carlos Slim, no subió los intereses bancarios al despenalizar la usura y permitir que los bancos tuvieran un decreto, creo que es el 52, artículo 79, donde los bancos pueden poner los intereses que le den la gana. O sea, no hay límite. En otros países hay un control, pero aquí no hay límite.
Entonces, eso nos está afectando en este momento. Claro. Zulay, Y habla sí. para nosotros, aquí esta es la cámara tuya, Ok. háblanos un poco de Shock de Opiniones, ¿qué te pareció? Invita a la gente a escucharnos, a vernos si quieres. Los invito a Shock de Opiniones, un programa Un sincero. problema. No, 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 vamos, no, 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 Ri, no, ri, no, ri, no, ri, no, ri, un ri, programa, ri, programa. Toma dos. Un programa sincero donde te permiten decir la verdad. Mira, no he tenido ni que pedir derecho a réplica, que no me lo dan en otros canales, pero aquí me ha gustado que ustedes me han preguntado cosas que hay que aclarar y que lastimosamente en los canales tradicionales no me lo permitieron. Les escribí, les pedí el derecho a réplica, no me robé ningún oro, tuve que demandar en los tribunales de justicia, pagué impuestos, me han acusado de hasta asesinato y no le di el besito a Gaby porque me levantó falsos en la Corte Suprema de Justicia con magistradas Zulay, te vas a hacer un allegadas a programa, él. vas a hacer un programa con... Era, Sí. era un mensajito. Pero por favor vean Shock de Opiniones donde les permiten decir la verdad. Y esto es importante. Muy Libertad de bien, nos expresión. quedamos con eso, está Nos bueno. quedamos con ¿verdad? ese mensaje, por Sí. supuesto. Ha sido la diputada Gracias. Zulay Rodríguez, Gracias. gracias por estar con nosotros.